luego de haber visto Primera de Timoteo, seguir con la segunda carta a Timoteo. Y para empezar a dar un poco de contexto y entender qué vamos a encontrar en esta carta, podemos decir que la carta se escribió situándose en la época más o menos años 66, 67, cuando Nerón estaba gobernando. El apóstol Pablo nuevamente estaba preso en Roma y no es la misma prisión que hemos visto en las otras cartas, sino que esta es una nueva prisión que él tenía. Se cree que estuvo preso en Roma 2 años anteriormente. Él pudo salir. Esta prisión era un poco liviana, podríamos decir. Él podía tener una vivienda propia donde las personas lo visitaban, donde él tenía cierta libertad aún estando preso. Luego de allí lo dejan en libertad. Él se pasa predicando, se pasa nuevamente incentivando su ministerio apostólico por Macedonia, por Creta, por Asia Menor y otros lugares, y nuevamente cae preso. Pero esta vez sus prisiones eran diferentes, que es lo que vamos a ver a lo largo de toda esta carta. Él mismo dice que las condiciones de su cautiverio eran tan duras que incluso lo trataban a manera de malhechor, y eso después lo vamos a ver en 2 de Timoteo 2:9. También dice que él estaba encadenado. Realmente su prisión había cambiado de tener una cierta libertad en vivienda a estar en un calabozo, encadenado, tratado como un malhechor. Y todo esto llevaba previsiblemente a que su condena sea una próxima muerte a su vida. Con esto, teniendo en mente, sabiendo también que no solo tenía todas estas consecuencias nuevas de esta prisión, sino que él había quedado solo. Algunos lo habían abandonado, otros habían sido enviados a seguir, a llevar la obra, a predicar el evangelio. Entonces Pablo en estas prisiones se encontraba solo. Simplemente nos dice que tenía la compañía de Lucas y solamente de Lucas. Así que Pablo estaba pasando por una situación difícil y entendiendo que la muerte era su futuro, podemos ver en esta la última carta de Pablo. Esta es su última carta, aquella que escribió antes de ser ejecutado. Y nuevamente se la dedica a su hijo espiritual en la fe, a quien amaba tanto, a Timoteo. Y debemos entender lo que representó probablemente que Timoteo lea esta carta y luego de que se cumpliese la ejecución de muerte de Pablo, que Timoteo pueda volver a leer esta carta y encontrar aún más significados en ella. Y esa es en la manera que nos tenemos de detener a ver toda esa carta del apóstol Pablo, como aquel que la estaba escribiendo y como aquel que ya no está, pero había dejado un legado principalmente a su hijo espiritual en la fe, Timoteo. Así que vayamos a leer nuestros versículos y vamos a orar. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Y hoy voy a usar mucho la versión de la Biblia de las Américas, así que si por ahí no concorda con su Biblia, sepa entender que es otra versión. Dice 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que
sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Señor, una vez más nos ponemos y nos postramos ante tu palabra para que ella produzca fruto en nuestros corazones. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a que nuestro corazón y nuestra mente sean confrontados por ella, que tu verdad una vez más nos sacuda, nos movilice, nos enseñe, nos alimente, para que podamos llevar una vida digna de un hijo tuyo. Ayúdanos a ver tu voluntad, ayúdanos a ver tu mensaje en estos pasajes y que esto que aprendamos hoy podamos ponerla por obra. Que esto nos ayude a unirnos aún más en el conocimiento de tu sana doctrina para mantenernos en la verdad, en tu voluntad, mediante tu Hijo Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Habiendo hecho ya esta pequeña introducción de lo que vamos a encontrar en la carta de segunda de Timoteo, vamos a empezar desarrollando los versículos. Y como toda carta pastoral, Pablo comienza dando una salutación a Timoteo. Así que Pablo se presenta y dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. Ahora, lo primero que llama la atención cuando vemos esto es: Pablo ya había escrito una carta a Timoteo, Pablo ya conocía a Timoteo y Timoteo claramente a Pablo. Entonces, ¿por qué se presenta como si no lo conociese? Dando una vez más, al igual que en primera de Timoteo, su reconocimiento, su nombre y su autoridad. ¿Acaso Pablo no le conocía? Y fíjense, podemos ver que no solo eso, sino que Pablo nuevamente entendía que esta carta no solo iba a ser leída por Timoteo. Pablo entendía que esta carta iba a ser leída ante toda la iglesia y ante otras iglesias, y seguramente iba a llegar también a nuestras manos, a los futuros creyentes. Entonces, Pablo, entendiendo el contexto, la situación de esa época, que aquellos que representaban los apóstoles tenían que haber estado con Jesús, haberlo visto resucitado y haber sido enseñado por él. Pablo quiere dejar esto en claro. Yo, decía él, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo trataba y buscaba que todos aquellos que veían esta carta entiendan que él era un verdadero apóstol. No era un farsante, no era un falso maestro, él era un verdadero apóstol porque Cristo, porque Dios lo había llamado en su perfecta voluntad. ¿Y cómo y dónde vemos esto? Hechos, capítulo 9, versículo 5, dice: y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Primer requisito, podemos ver que Pablo sí vio a Jesús. De una manera milagrosa, de una manera poco convencional que los otros discípulos, que los otros apóstoles, pero él lo vio. Y Jesús nos da argumento y nos muestra que es él quien se presentó ante Pablo. Hechos 9:13.
Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Podemos ver también que Pablo tuvo una genuina conversión al encontrarse con Jesús. Podemos ver que Pablo era aquel que estaba persiguiendo a los cristianos, creyendo que hacía la voluntad de Dios, pero que no iba de parte de Dios. Entonces, Pablo entiende que se le presenta a Jesús, Pablo es transformado y en el versículo 15 de Hechos 9 podemos ver que el Señor lo llama y le dice: ve, porque Él me es instrumento escogido. Acá vemos la voluntad del Señor, que fue Él quien lo llamó para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Esto está diciendo Pablo cuando él dice: yo soy apóstol, porque esa fue la voluntad del Señor, y el Señor mismo da argumento de que así ha sucedido. Así que simplemente por este milagro que el Señor Jesús se le presentó y que Él mismo lo llamó, podemos considerar a Pablo como uno de los apóstoles y el último de los apóstoles del Señor Jesús, con el cual dejaba sentadas las bases, el cimiento para la iglesia, donde todos los otros que vendríamos después edificaríamos en ella. Así que la muerte y la resurrección de Jesús son el núcleo del Evangelio. Son lo que podemos entender que representa a Cristo. Y si esta muerte no tuvo una expiación, sin la resurrección no hay justificación. Y esto es lo que estaba haciendo Jesús en la vida de Pablo. Él había muerto, resucitado, se le había presentado a Pablo para presentarse como el Evangelio, aquel que lo estaba llamando a ministrar bajo el nombre de Cristo, y todos aquellos que lo escuchasen debían verlo como tal. Así que Pablo, habiéndose presentado, Pablo habiendo aclarado, le dice: ¿a quién va escrita esta carta? Segundo versículo: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo saluda a su hijo amado, dándoles gracia, misericordia y paz. Así que vamos a entender, si bien ya hemos visto esto en 1 Timoteo, vamos a hacer un repaso superficial de lo que significan estas tres bendiciones que Pablo le da a Timoteo. La gracia es el perdón no merecido y es el favor de Dios que transforma todas las vidas. Veíamos gracia irresistible del Señor. Así que la gracia es esta provisión divina y es abundante para cada circunstancia de nuestras vidas. Bástate de mi gracia. Esto da fuerzas para el ministerio a cualquier hermano, tanto pastor o simplemente líder o aquel que sirve por amor al Señor. Esto es lo que da fuerzas para llevar el ministerio, para dar un testimonio cristiano aún en las peores de las circunstancias y las más adversas de ellas. La gracia sea contigo, le decía Pablo a Timoteo, y esto ya empezaba a representar una bendición enorme. Luego le dice la misericordia de Dios, que es el afecto tierno, cordial, mostrando a quien está en una situación difícil lo que Dios está haciendo en ella. Así que gracia, misericordia. Y si la gracia es el amor de Dios descendiendo, la misericordia es el amor del Señor extendiéndose y permaneciendo continuamente en la vida de sus hijos a quien Él llamó. Así que no solo su amor nos llega por gracia, sino que permanece
con y en nosotros por su misericordia. Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracia y misericordia. Que el amor esté en ti y permanezca en ti. Ese amor que nadie te lo puede quitar. Y termina diciendo la paz. Y aquí podemos hablar de una doble bendición. La paz con Dios y la paz de Dios, que son dos cosas diferentes. La paz con Dios es la conciencia que tenemos los cristianos de saber que hemos sido reconciliados con Dios mediante la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, ahora estamos con paz con nuestro Creador al entender que nos vemos sin pecados y sin manchas ante sus ojos por el sacrificio de Cristo. También la paz de Dios. Y esta no significa simplemente ausencia del conflicto o en vez de guerra, paz. No está hablando de eso, sino es el resultado, la operación del Espíritu Santo en nuestro interior, supliendo todas nuestras inquietudes, todas nuestras necesidades y todo sentimiento que nos pueda llevar lejos de Dios. Así que estamos en paz ante Dios y estamos en paz en nuestro interior. La paz que nos prometió Cristo, la que nos da el mundo, esa paz le está dando de bendición Pablo a Timoteo. Así que los tres modos, la gracia, la misericordia y la paz, constituye una bendición tremenda que Pablo le está dando a su hijo espiritual en la fe, Timoteo. Gracia para los indignos, misericordia para los incapaces y paz para los inquietos de corazón. Claramente entonces podemos decir que estos son dones celestiales, son regalos de Dios y se hace manifiesto por el Padre a través o mediante Jesucristo, que descendió y que su plenitud y su deidad lo hizo manifiesto en la tierra. La misericordia, la paz y la gracia no solo vinieron de parte de Dios, sino que se han manifestado por Dios encarnado aquí en la tierra. Así que Jesús hace posible la gracia, la misericordia y la paz, porque Él es el Evangelio que nos reconcilió con el Padre. Él es la gracia, la misericordia y la paz, porque Él, su vida y todo lo que Él hizo es el Evangelio que nos iba a dar este regalo. Juan 1:17, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Presta atención, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces, Pablo, siendo apóstol por la voluntad del Señor, lo estaba bendiciendo en el nombre de Jesús, por el poder de Jesús, por la obra de Jesús, para la vida de Timoteo. Pablo no estaba haciendo nada especial, Pablo no se estaba tratando de empoderar y dar él lo que él no tenía. Él le estaba otorgando lo que Jesús dijo y que vino a hacer por nosotros y a permitir que el Padre nos pueda bendecir a través de la vida de Jesús. Versículo 3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones.
Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Pablo le dice, por mi limpia conciencia. Pero una vez más, Pablo se escuda ante el Señor Jesucristo y dice, Él me ha otorgado una conciencia limpia, una conciencia que ya no está en temor y ya no está en dudas de la limpieza que su sangre había hecho en su vida. Ya no tenía temor de presentarse ante su Señor porque Cristo había pagado el precio para que la duda, el espíritu de culpa ya no esté en él. Una conciencia limpia. Esta conciencia es una conciencia solamente y mediante Jesucristo regenerada por su sangre. Así que todos aquellos que digan, tengo una conciencia limpia, solamente pueden ser cristianos. Aquellos que digan, no, yo soy muy bueno, tengo mi conciencia limpia, estás equivocado. Ante el Señor, ante el Dios creador del cielo y la tierra, nadie puede tener la conciencia limpia si no es a través de la sangre de Cristo Jesús que nos ha regenerado y nos ha hecho nuevas criaturas. Aquellos tienen una conciencia acusadora, aquella que los atormenta con obras muertas. Estos solo van a poder ser transformados por la sangre de Jesús y solo por el precio que Él ha pagado. Así que aquel que es acusador va a atormentarlos día y noche, aquellos que no han aceptado a Cristo. Y solo sus hijos podemos decir, ya no estoy atormentado, tengo una conciencia limpia. Así que el creyente libre de esclavitud del pecado, ahora rendimos culto a Dios sirviéndole en cualquier medida, entregándole todo al Señor. No solo con una conciencia limpia, sino con todo nuestro ser. Y esto podemos entender que es el culto que debemos rendir a Dios. El culto no es una actividad que venimos a cumplir en la iglesia. El culto es una actitud que hace el creyente. No venimos al culto. Nuestra vida es el culto que adora al Señor Jesús con una conciencia limpia, gracias a la sangre de Cristo. Por eso el apóstol habla de culto. Por eso el apóstol da una entrega incondicional y sin reservas. Y también esto manda a Timoteo y a todos aquellos que estamos leyendo esta carta. Y solamente esto podemos conseguirlo a través de Cristo. Fíjense, Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Toda nuestra entrega, toda nuestra vida completa es el culto que debemos rendir a aquel que pagó el precio por nosotros. Y Pablo le está diciendo, tengo la conciencia limpia, entiendo que fue Jesucristo, por eso pongo mi vida entera a sus pies. Por eso estaba pasando prisiones, por eso estaba encadenado, solo sufriendo por la causa de Cristo. Y no se avergonzaba de ello. Pablo no está haciendo nada nuevo. Pablo y todos los otros apóstoles, como veíamos el domingo pasado, no habían creado una nueva religión, no estaban dando nuevas leyes, sino que ellos seguían con la enseñanza de sus antepasados. Hechos 24, 14 y 15. Pero esto admito ante ti,
que según el camino, el Evangelio, que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. El Dios de Pablo era el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y también de la mamá y la abuela de Timoteo, y de Timoteo mismo. Este mismo Dios no estaba siendo negado por los nuevos apóstoles que se estaban levantando en nombre de Cristo, sino estaba siendo negado por los judíos. Pablo y todos aquellos que estaban siguiendo el camino, como lo decían, no se estaban desviando de la religión judía. Ellos seguían en la misma creencia, eran los judíos que no habían aceptado a Jesucristo como el Mesías que ellos decían que estaban esperando, y por esto los judíos fueron los que se apartaron del camino de Cristo, de la salvación, del Mesías, y no estas nuevas personas que parecían predicar algo nuevo. Simplemente todos ellos veían que el cumplimiento estaba en Cristo. Las promesas se cumplían en Cristo y por ello decidieron seguir a Cristo, y su culto era una entrega completa de todos ellos. Completamente en sus cuerpos, su mente, su corazón, todo ellos se entregaban al Señor. Así que esto mismo pedía a todos los creyentes. Después sigue diciendo que el apóstol no solo oraba por Timoteo, claramente podemos verlo en los dos pasajes, sino que también oraba por otros creyentes y por la iglesia misma. Y esto mismo también manda a todos nosotros. Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración debe ser practicada en todo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Todo tiempo. Debe ser constante, debe ser una actitud, un estilo de vida, algo interno en nosotros, una oración incesante, una vida de oración. Pablo nos está haciendo ver que no existe tal cosa que un cristiano que no ora. No podemos compaginar cristianos sin ganas de orar o cristiano que no vence las ganas de no orar por el Dios, aquel que nos da misericordia, gracia, paz, aquel que nos da limpia conciencia, aquel que nos manda a orar y hacerlo en todo tiempo, sin cesar, por los santos y por toda la iglesia. Cualquier asunto en la vida de un cristiano debe ser tratado primero en oración. No solo debemos buscar orar cuando estemos pasando por una situación difícil, cuando nos falte la salud, cuando tengamos la soga al cuello y hay, vamos a orar. Se me ha escapado de la mano esta situación, ahora me voy a poner a orar. Pablo nos dice todo el tiempo, todas las cosas, preséntenlo al Señor en oración. Y qué maravilloso es cuando los hermanos que venimos a orar los miércoles, muchos de ellos se acercan y dicen, por lo que estábamos orando, el Señor ha respondido. Eso nos llena de gozo, saber que Dios nos está escuchando, sabiendo que nosotros confiamos y venimos y entramos confiadamente ante el trono de su gracia para pedirle conforme a su voluntad, y sabemos que éste ya nos ha dado una respuesta.
Pero muchos grandes problemas de nuestras vidas seguramente no hubieran ocurrido si hubiéramos comenzado orando y pidiendo dirección al Señor. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado? ¿Cuántos dolores de cabeza hubiéramos evitado si comenzábamos orando al Señor, como Él nos enseña que debemos hacer? Podemos ver, inclusive en la vida de Jesús, una persona que oraba sin cesar. Y podemos encontrar en la Biblia que Jesús oraba por agradecimiento, para tomar decisiones, ante pruebas, ante dificultad. Oraba de día, oraba de noche, oraba toda la noche, oró en la cruz, oró por los 12, oró en privado, oró en público y muchas cosas más. Y al ver sus discípulos todo eso le dijeron, enséñanos a orar. Ellos vieron que no podían apartarse de la oración porque Jesús caminaba en la oración. Y si su Señor pasaba el tiempo orando a sus padres y por esto iba bajo la voluntad perfecta del Señor, ellos le decían, queremos eso, enséñanos a orar. Así que no solo Pablo nos está dando este mensaje de orar, demostrándolo con su propia vida, que todo tiempo se acordaba de Timoteo, sino que también nos deja ver que aquel que ama es el que ora por otros. Usted no va a recordar, en el caso de que ore o que oremos, no vamos a recordar a aquellos que no amamos. No nos vamos a interesar por aquellos que no nos importan. Cuando estemos en este momento a solas, todo nuestro ser va a salir a la luz ante el Señor. Y solamente lo que es importante para nosotros lo vamos a presentar ante el Señor. Entonces, si no amamos al hermano, no vamos a orar por él. Y podríamos pensar, bueno, ¿cuántas veces oramos en esta semana por el pastor Ariel y su familia? ¿Cuántas veces oramos esta semana por el pastor para que traiga la palabra del Señor sin mancha, sin tropiezo y pueda proclamar el mensaje? ¿Cuánto hemos orado? Y en la medida que podamos responder esto, en la medida que veamos en qué estuvimos orando, nos vamos a dar cuenta dónde está nuestro corazón, nuestro amor, nuestro tesoro, nuestro deseo. Pero Pablo y el Señor nos dice orar por todos, por todo sin cesar. Preséntense ante Dios con súplicas y ruegos, todo el tiempo, por todo. Esa es la vida de un cristiano. Y cuando en la Biblia encontramos ámense unos a otros, ama al prójimo como a ti mismo, aquí también está haciendo referencia que eso implica que oremos por él. Un acto de amor implica también orar por el hermano. Versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Pablo recordaba a Timoteo, a su hijo, su amigo, su colaborador, y deseaba verlo más aún ahora que lo habían dejado completamente solo y sabía que la muerte estaba muy cerca de él. Segunda de Timoteo 4:10, pues de más me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Los habían dejado solos. Y en su soledad, él se acordaba de Timoteo. En su soledad, él recordaba estas lágrimas que ponen estos versículos que realmente no sabemos a qué se está refiriendo. No sabemos si es
un acto emotivo de Timoteo cuando se separaron en algún momento de su viaje misionero. No sabemos si es un acto de tristeza del apóstol Pablo al perder a su hijo o al enviarlo lejos de él, o no sabemos realmente si se refiere figurativamente a que anhela que Timoteo venga y lo consuele y así seque sus lágrimas. La palabra no nos da luz a qué acto específico se está refiriendo, pero algo sí podemos decir y asegurar de esto. El gozo de Pablo no estaba completo al recordar las lágrimas de Timoteo y éste deseaba verlo nuevamente. Casi como un deseo, último deseo de Pablo diciendo, ahora que puedo elegir o que realmente deseo aquello importante, a mis amigos cerca de mí, a mi hijo cerca de mí, para que me traigan aliento, porque lo recuerdo cuánto me amaba y yo también lo amo tanto que oro sin cesar acordándome de él. Por eso anhelaba volver a verlo antes de su partida y para que le haga compañía. Versículo 5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo nos está dejando ver que Timoteo, su madre y su abuela eran verdaderos cristianos, aquellos a lo que también se refiere como una fe no fingida. Ellos tenían esto que daba argumento que realmente su vida y su conducta reflejaban la vida y la conducta de los cristianos. Pero no está diciendo aquí Pablo que la fe sea algo que se herede. Pablo no está dando luz a que la fe se puede transmitir de padre a hijo. Pablo no está diciendo tampoco que se deje de enseñar la verdad. Simplemente Pablo nos está mostrando que seguramente su abuela, su madre lo instruyeron y lo condujeron a Timoteo a través de la verdad y éste aceptó y siguió y decidió creer por y para Jesucristo. Pero no porque se lo hayan impuesto, no porque se lo hayan transmitido, sino porque le enseñaron y él escuchó el llamado de Cristo. Así que también, y recordando versículos de primera de Timoteo, este es el rol que les pedía a las mujeres. ¿Recuerdan primera de Timoteo 2:15? Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Loida y Eunice eran estas mujeres que habían dedicado su vida a enseñar la verdad en fe, amor, santidad y con modestia a Timoteo. Y hoy Pablo estaba viendo los frutos de esto. Pablo ya le había aconsejado a todas las mujeres en 1 Timoteo que se dediquen a enseñar la verdad, la fe, el amor con su conducta a las mujeres, y Pablo está demostrando cómo esto da fruto y Pablo está dejando ver cómo este niño, este joven está obrando en la verdad y está siguiendo la verdad y es aquel que va a quedar después de sus pasos por este lugar, su hijo en la fe. Proverbios 22:6, enseña al niño el camino en que debe andar y cuando sea viejo no se apartará de él. Madres y mujeres, no es poca cosa lo que Pablo y lo que el Señor le otorgó. No debemos ponernos a mirar a aquellas
que están engañadas con que deben empoderarse y que estar en la casa criando niños es un tropiezo para servir al Señor, sino más bien que cada una de ustedes puede ser aquellas que afirmen la fe en los niños. Y qué gran labor es esta. Y cómo vemos un ejemplo tan claro de un niño que ha crecido para convertirse en un siervo de Dios, que es mencionado en la palabra del Señor. Versículo 6. 2 versículos más y ya terminamos. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Habiendo aclarado, versículo anterior, que Timoteo era un verdadero creyente, le da esta petición de avivar ese don de Dios. Y esto solamente podía hacerlo nuevamente un verdadero cristiano. Todos aquellos que no sean cristianos, al igual que veíamos anteriormente, no pueden tener un don de Dios. Porque tener el don de Dios representa que tengo al Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo el Señor me dio regalos, dones. Y con esto debo servir en la iglesia y a mis hermanos. Así que todos aquellos que crean o quieran parecerse a un cristiano caminando en sus fuerzas, no van a mostrar ningún don. No van a poder desempeñar ningún don de parte de Dios. No es la actitud, no es el talento, son los regalos que Dios nos dio para obrar a través de nosotros con eso que Él nos dio. Porque Él dice que no solo nos llama, sino también nos capacita. Así que este don, este regalo que nos ha dado a nosotros, los predestinados, es para cumplir su voluntad, es para llevar una vida de piedad siguiendo la voluntad del Señor y sirviendo al hermano. El don no es para mí, el don no me dio el Señor para jactarme, sino para ponerle al servicio de cada uno de los hermanos. Ese es el regalo que Dios me dio. Así que podemos entender que esto no fue dado por Pablo. Cuando acá dice que fue por la imposición de sus manos, no está hablando que Pablo vino un día ferviente en el espíritu, tocó a Timoteo y este empezó a temblar y cayó y pataleaba y gritaba. No está haciendo referencia a esto. No debemos entender que alguien tiene el poder de Dios para dar dones. Nadie puede hacer esto. Solo Dios nos entrega a través de su Espíritu dones. Solo Él los reparte a sus hijos como Él quiere. La imposición de la que Pablo está hablando aquí es simplemente reconocer lo que Dios ya puso en la vida de Timoteo. El imponer las manos quiere decir, veo en tu vida que el Señor te está usando a través de la hospitalidad. Ve a servir en la hospitalidad. Eso es imponer las manos. El Señor te ha dado el don para alabarlo y guiar en la alabanza. Ve a guiar en la alabanza. Eso es imponer las manos. No es nada mágico, no es nada poderoso, no es nada sobrenatural que tendemos que andar gritando, llorando, pataleando. Simplemente es el reconocimiento de los ancianos y de la iglesia en el don de los hermanos. Y es por ellos que el Señor confirma y reconoce sus dones. Así que no era la imposición de manos, era el Espíritu Santo. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Primera de Corintios
12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. La Biblia, una vez más, nos confirma que es el Señor el quien nos otorga los dones a través de su Espíritu Santo. Luego de esto, al entender que fue Dios el que dio dones, y Pablo les está diciendo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios, entienda y podamos ver que Timoteo, a lo largo de la continua actividad que estaba llevando en Éfeso, estaba resintiendo su actividad. Estaba empezando a tener cierto cansancio, estaba empezándose a frenar por los embates de sus enemigos, aquellos falsos maestros, aquellos que no lo tomaban en cuenta, aquellos que apostataban, y todo esto iba enfriando a Timoteo. Las dificultades del ministerio estaban batallando contra Timoteo y al parecer Timoteo estaba bajando los brazos. Entonces Pablo, sabiendo esto, le dice y le alienta, aviva el fuego del don de Dios, porque esta es la única manera que vas a poder seguir sirviendo, poder seguir soportando, ser valiente cuando el Espíritu del Señor esté con una llama fogosa en ti. Cuando dejes de depender de ti y dependas del Espíritu Santo. Así que Timoteo estaba limitado por continuas debilidades físicas. 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Lo bajoneaba sus enfermedades. El carácter tímido que él tenía lo hacía difícil enfrentar a aquellos que querían llegar con falsas enseñanzas. 1 Corintios 16:10. Si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor. Timoteo era una persona tímida. Debía hacer frente a la oposición de los que querían desviar la sana doctrina. 1 Timoteo 4:6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Todo esto seguramente había debilitado a Timoteo. Todo esto estaba empezando a representar palos en la rueda, piedras de tropiezo, y Pablo nos anima a no descuidar esto. El don de Dios que había sido un regalo del Señor, que era la única manera que él iba a poder soportar y llevar a cabo esta labor que tenía en Éfeso como pastor, era con la máxima intensidad del Espíritu, del don, del fuego de él, y así llevar las tareas del Evangelio a cabo. Pablo lo alentaba, como un hermano debe alentarnos a cada uno de nosotros. Ora, lee tu Biblia, ten intimidad con el Señor. Esto y solo esto te alejará del pecado. Esto y solo esto te llevará a poder poner tus dones en servicio de los hermanos. Esto y solo esto, Cristo obrando, el Espíritu Santo obrando, el Señor obrando bajo su voluntad en ti. Esto y solo esto te hará comportar un verdadero cristiano, te hará resistir ante el pecado, te hará resistir ante la dificultad. Solo Cristo, solo el fuego, solo avivando el don de Dios que hay en nosotros. Usándolo, practicándolo, poniéndolo por buena obra. Solo esto nos va a mantener avivando el don de Dios en nosotros. Versículo 7, y ya terminamos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. MacArthur escribe y dice,
el gran triunvirato espiritual del poder, amor y dominio propio pertenece a cada creyente. Estos no son dones naturales. No nacemos con ellos y no se pueden obtener en un aula o desarrollarse a partir de la experiencia. No son el resultado de la herencia, el ambiente o la instrucción. Pero todos los creyentes poseen estos atributos maravillosos dados por Dios: poder para ser eficaces en el servicio, amor para tener la actitud correcta hacia Él y los demás, el dominio propio para enfocar y aplicar cada parte de nuestra vida de acuerdo con su voluntad. No cabe el miedo en la vida de aquel que entiende que a su disposición están los recursos infinitos de un Dios completamente todopoderoso, altísimo, soberano. No hay lugar para el temor, no hay lugar para el espíritu de cobardía. Tener miedo es dejar de ver a Dios y empezar a vernos a nosotros mismos. Tener miedo es haber descuidado nuestra vida espiritual, haber menguado nuestro don en el fuego del Espíritu Santo y empezar a creer que nosotros podemos hacerlo. Pablo nos está diciendo que cuando empecemos a servir al Señor, cuando el don del Espíritu esté trabajando al 100% en nuestra vida, no habrá temor. Así como aquel discípulo que le dijo: si eres tú, Señor, manda que camine. Él creía en el Señor, en lo que Él podía hacer. Pero cuando dejamos de creer en aquel que es el que nos da la fuerza, que es el que nos lleva a caminar en su voluntad, nos empezamos a hundir en nuestras debilidades. Lo que Dios bendice no son tanto los grandes talentos que tenemos, sino la gran semejanza a Jesús. No está buscando personas capacitadas, elocuentes, grandes maestros, sino aquellos que estén dispuestos a humillarse y cada día parecerse más a su Señor. En conclusión, si estás aquí como cristianos, entonces debemos de dejar de creer en nosotros y debemos poner todas nuestras fuerzas y confianza en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Has descuidado el don de Dios? Aviva el fuego de su Espíritu que hay en ti. ¿Cómo? Sirve con los dones que Dios te ha capacitado a través de tu espíritu, de su Espíritu. Recuerda y ora por los hermanos en todo momento. Alienta y consuela a aquellos que están débiles a través de la palabra. Y si hasta este momento has descuidado tus dones, no sabes dónde servir en esta iglesia local, predica el Evangelio hasta los fines de la tierra. Apoya y acompaña a los que ya están predicando el Evangelio. Nadie tiene excusa, todos podemos hacer algo y a todos el Señor nos manda a hacer algo. ¿No has encontrado tus dones? ¿No sabes cuáles son? Predica el Evangelio. Eso es lo esencial en tu vida, lo que debes saber, eso por lo cual vos te debes sentir en deuda con aquellos que no han conocido el mensaje de salvación. Solo eso le dará a aquel que escuche el llamado de Cristo a través de su Evangelio la vida eterna. Así que eso basta y sobra para avivar el don y el fuego del Espíritu Santo que hay en ti y en mí. Y si hoy nos está escuchando alguien
¿O alguien ha llegado aquí con temor, con incertidumbre, sin esperanza y sin amor? Primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero aquí viene la buena noticia. Primera de Juan 4:9-10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y por último, 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra el castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Este Cristo que nos amó, que nos ha amado primero, que nos da dones, que nos pide que los avivemos, aquel que hizo todo para que mediante su Hijo unigénito nosotros podamos creer en Él, nosotros podamos amarlo a Él y a nosotros. Él nos llama nuevamente hoy a ver y poner nuestros ojos en el Evangelio, su Hijo que ha dado su vida, ha muerto y resucitado, para que podamos acceder al trono y a la vida abundante. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias y esperamos y oramos y te pedimos que tu palabra no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, en nuestra mente, que nos ayude a cambiar, que nos ayude a ver tu voluntad, que nos ayude a caminar en tu voluntad, que nuestros dones sean ejercitados, que podamos ponerlo al servicio de tu iglesia, que podamos avivar todos aquellos que hemos descuidado el don que nos has dado. Que podamos recordar en amor a los hermanos y orar por ellos, alentarlos en los momentos de debilidad, entendiendo que tú nos has dado los medios, los recursos, tú nos has dado tu Espíritu Santo, aquel que nos muestra tu amor, el cual echa fuera todo temor, el cual nos capacita, el cual nos da regalos inmerecidos, tu salvación y cada uno de los dones que has escogido para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser tu iglesia, a ser tu esposa amada. Ayúdanos a mantenernos en tu palabra, en tu verdad, para que cuando tú regreses encuentres fe en tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.